Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga. Soy su hermana en Cristo, José Moreno. Y estamos aquí para conectarnos con Jesús por la Biblia cada mañana. Vamos a conectarnos con las redes sociales. Vamos. Amén. Vamos a conectarnos con las redes sociales. Estamos conectándonos con Instagram. Está virado. Vamos a darle la... ¡Ay! ¡Wow! A traerlo un poquito más adelante. Cuidado que se cae esto. Metemos la pata entonces. Bien, creo que ahí está bien. Sí, creo que ahí está bien. Subirlo un poquito. Creo que de ahí ya no podemos hacer más. Vamos a conectarnos ahora. Muy bien. Ahora sí. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos hoy día estar con vida. Esto nos permite, oh Dios, presentarnos ante usted para recibir la bitácora del día. Regálanos hoy, oh Señor, su dirección y que toda la programación esté en armonía con su voluntad. Oramos por los que ya están conectados y por los que se están conectando en este momento. Oramos en el nombre de Jesús por aquellos que van a ver, Señor, este video luego de la retransmisión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy, pero muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a nuestra programación de hoy. Son las 6:16 de la mañana. En nuestra primera hora de programación, vamos a ver el devocional, la introducción a la lección de escuela sabática para nuevos creyentes y el quinquenio bíblico, que hoy nos corresponde Éxodo 37. Vamos entonces con los devocionales, después el quinquenio bíblico y cerramos con la introducción a la lección de escuela sabática para nuevos creyentes, en ese orden. Entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla y vamos a ampliarla. Conectados a Jesús por la Biblia. Comenzamos con el devocional de hoy que se encuentra en Reflejemos a Jesús de Elena G. de White para el 10 de abril.
Estad pues firmes. La verdad nos hace libres, es el título. Y el versículo para este día se encuentra en Gálatas 5:1, que dice lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Temo por nuestras iglesias. Tiemblo delante de Dios por causa de ellas. Tenemos luz en las escrituras y se nos tomará en cuenta toda la luz que no es atesorada. En la introducción de este devocional, la sierva del Señor se expresa de una manera realmente preocupante. Temo por nuestras iglesias. Está preocupada cuando escribe esto. ¿Y qué le preocupa? Dice, tiemblo delante de Dios por causa de ellas. Tenemos luz en las escrituras y se nos tomará en cuenta toda la luz que no es atesorada. La sierva del Señor está preocupada, preocupadísima, porque la iglesia no está haciendo uso correcto de la luz que emana de las escrituras. Y ella dice, esa luz que emana de las escrituras se nos tomará en cuenta. Se nos tomará en cuenta. Y no dice que se nos tomará en cuenta alguna luz, dice toda la luz que no es atesorada. Usted lee la palabra de Dios y usted recibe una luz y usted la descarta. Esa luz que usted ha descartado, dice la sierva del Señor, se nos tomará en cuenta. Avanzamos. Se necesita el poder del Espíritu Santo para ahuyentar nuestro descreimiento y nuestros atributos no semejantes a Cristo. Debemos captar nuestra necesidad de un médico. Estamos enfermos y no lo sabemos. Que el Señor convierta los corazones de sus obreros. Cuando hay un ministerio convertido, entonces espere resultados. Que el Señor convierta los corazones de sus obreros. Lo dice con exclamación. Lo dice realmente. Usted y yo. ¿Qué estamos haciendo con la luz que recibimos diariamente de las Escrituras? ¿Está el Señor convirtiendo nuestros corazones o no somos obreros de Él? Alguien me dijo una vez, yo no soy pastor, eso no es conmigo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que obreros del Señor solo son los pastores? El día en que fuiste sumergido en las aguas bautismales, fuiste inscrito en la lista de obreros del Señor. Cuando hay un ministro, todos somos ministros, porque a todos se nos ha dado un ministerio.
el problema tuyo, que era también mi problema, y digo era porque finalmente descubrí que tengo un ministerio. Y si tengo un ministerio, soy ministro. Pero no soy ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Soy ministro de Dios. ¿Usted me está entendiendo? El que paga mi salario se llama Jesucristo y nunca falla. El que me manda a dónde debo ir, a dónde debo estar, se llama Jesucristo. Y por eso soy adventista del séptimo día, porque Él me dijo, esta es tu iglesia. Y cuando los administrativos de la iglesia reciben luz de la palabra de Dios y la comparten con la iglesia, yo también la recibo. Porque la palabra de Dios existe para convertir los corazones de sus lectores. La palabra de Dios no se escribió para los judíos solamente. Se escribió para todo aquel que quiere ser ministro del Señor. Cuando hay un ministro convertido, entonces espere resultados. Sigamos. Pero no todo, no podemos convertir nuestros propios corazones. Esta obra puede ser hecha solo por el poder del Espíritu Santo. En cada nivel de la obra, recuérdese esto, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho que va el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. No con ejército ni con espada. Ese himno lo aprendí en el ministerio de cárceles. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor necesita que usted y yo entendamos que Él nos ha dado su espíritu para convertir nuestros corazones. No podemos convertirnos nosotros mismos por nosotros mismos. Continuamos. Cristo ha prometido enviarnos el Consolador. Y eso lo vimos ayer cuando Rosita hizo la observación en Juan 14, 18, 16 en adelante. ¿Fue Rosita? Bueno, ayer estudiamos. Cristo ha prometido enviarnos el Consolador. Revise Juan 14, 16 al 18. Cuya obra es establecer el reino de Dios en el alma. ¿Cuál es la obra del Consolador? Establecer el reino de Dios en mi alma y en la suya. Si se han hecho abundantes provisiones de misericordia, gracia y paz, ¿por qué los seres humanos actúan como si consideraran la verdad como un yugo de esclavitud? Es porque el corazón no ha probado ni visto cuán bueno es el Señor. ¿Por qué los seres humanos no hemos actuado como si conociéramos o como si consideráramos la verdad como ella es y actuamos como si la verdad fuera un yugo de esclavitud? La verdad os hará libres, dice Juan. La verdad os hará libres, pero actuamos como si fuéramos esclavos. Oh,
No, yo no puedo porque es sábado. ¿Ha escuchado usted eso? No, no puedo porque soy adventista. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Será que el ser adventista del séptimo día es sinónimo al estar privado de libertad? Cuando la palabra de Dios dice, os haré libre. La verdad nos hace libre. Entonces, ¿por qué nos actuamos como si estuviéramos dentro de cuatro paredes, encerrados, sin poder movernos siquiera? El no está en nuestra boca todo el tiempo. Avanzamos. Algunos piensan que la verdad de la palabra de Dios es una cadena, pero es la verdad la que libera a los hombres. Por consiguiente, si la verdad nos hace libre, somos realmente libres. La verdad aparta al hombre de sus pecados, de sus tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal. El alma que aprecia el amor de Cristo es colmada de libertad, luz y gozo. Avanzamos. En un alma así no hay pensamientos divididos. El ser entero anhela a Dios. No va tras los hombres para conocer su deber, sino a Cristo, la fuente de toda sabiduría. Busca la palabra de Dios para encontrar las normas que debe alcanzar. Lo he dicho y lo sigo diciendo. No le traigas tus problemas a los líderes. Llévale tu problema a Cristo. Ora. Preséntale a Cristo tu necesidad y aprende a depender y a conducirte según la luz de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. No lo dijo el hermano Moreno, lo dice la cita que está en pantalla. En un alma así no hay pensamiento dividido. El ser entero anhela a Dios. No va tras los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Los maestros, los ministros, los consejeros, los pastores, todos aquellos a los cuales tú recurres antes de orar. Pero si tú estás en libertad, si la verdad te ha librado, tú no vas tras los hombres para conocer tu deber, sino vas a Cristo, que es la fuente de toda sabiduría. Gloria a Dios. El que es libre en Cristo busca la palabra de Dios para encontrar las normas que debe alcanzar. El que es libre en Cristo va a la Biblia para que ésta le conduzca. El que es libre en Cristo es guiado por el Espíritu Santo, no por los hombres. Tengan el grado o el título que quieran tener. No podemos permitir que los hombres conduzcan nuestra vida.
Deje de estar recurriendo a los hombres para encontrar solución a sus problemas. Doble rodilla. Aprenda a escuchar la voz de Dios, porque conectados a Jesús por la Biblia somos libres. Esa dependencia de los hombres nos mete en problemas, no solo a nosotros, sino también a aquel al que le fuimos a pedir el consejo. Solo cuando el Señor Jesús le dice con claridad, como ocurrió en Hechos 9, con claridad le dijo el Señor a Nehemías, ve, Ananías, perdón, ve y habla con ese llamado Saulo, que es instrumento mío. Felipe fue llevado al eunuco y el eunuco lo recibió. El Espíritu de Dios conduce, no usted y yo. Aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo. Continuamos. ¿Podremos encontrar alguna vez algún guía más seguro que Jesús? Mire la pregunta. ¿Podremos encontrar alguna vez algún guía más seguro que Jesús? La verdadera religión consiste en estar bajo la conducción del Santo en pensamiento, palabra y obra. La verdadera religión consiste en estar bajo la conducción del Santo en pensamiento, palabra y obra. Él, que es el camino, la verdad y la vida, toma al buscador humilde, ferviente, completamente entregado y le dice, sígueme. Bendito Dios. Tú y yo somos esos buscadores humildes, fervientes, completamente entregados. Escuchamos la voz de Dios que dice, sígueme. Alguien un día me invitó a predicar en una iglesia y yo le dije, déjeme consultar con Dios para que el Señor me dé la agenda. Se sorprendió. Pero es que es Dios el que conduce. En ocasiones tú tomas una invitación y no la pones en oración. Un día estaba sentado escribiendo y terminé de escribir una serie que lleva por título La revelación de Jesucristo y la segunda venida. Y terminé de escribirla y le pregunto al Señor, bueno, Señor, ya escribí esto. Ahora, ¿para quién es? ¿Para quién es esto? Media hora después recibo la llamada de una hermana, directora de jóvenes de mi iglesia. Y me dice, José, ¿tendrás algún tema que hable sobre la segunda venida de Cristo para este mes, ya sea en 2 o 3 semanas? Y le dije, hermana, acabo de terminar el tema y acabo de preguntarle a Dios para quién era y usted me está llamando. La palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Toma al buscador humilde, ferviente, completamente entregado a Él y le dice, sígueme. Lo conduce por el estrecho sendero hacia la santidad y el cielo. Cristo abrió este sendero para nosotros a gran costo, para sí mismo. Y no somos abandonados
en nuestros caminos oscuros para que tropecemos. Lo conduce por el estrecho sendero hacia la santidad y el cielo. Cristo abrió este sendero para nosotros a gran costo por sí mismo. Él pagó el precio para que usted y yo caminemos libremente rumbo al cielo. Y no somos abandonados en nuestros caminos oscuros para que tropecemos. Jesús está a nuestra diestra, proclamando: yo soy el camino. Y todos los que decidan seguir al Señor serán guiados en el sendero real preparado para los rescatados del Señor. Para que los rescatados del Señor caminen por él. ¿Quiénes caminarán por el camino que es Cristo? Los rescatados. Y todos los que decidan seguir al Señor serán guiados por el sendero real preparado para quienes, para los rescatados del Señor. Para que los rescatados del Señor, es el Señor el que me rescata, no es otro, no es el hombre, no, por eso no debo recurrir al hombre para conocer la voluntad de Dios, debo recurrir a Dios. Si usted viene ante el hermano Moreno para que el hermano Moreno le resuelva el problema, entonces usted es seguidor del hermano Moreno y usted pone en problema, no solo se pone usted en problema, sino también pone el problema del hermano Moreno, porque si lo que el hermano Moreno le aconsejó no está en armonía con lo que dice la palabra de Dios, entonces usted y el hermano Moreno, los dos terminan perdiéndose. El Señor no te ha dejado solo. El Señor no te abandonará. Pregúntale a Él por dónde caminar y Él te alumbrará con su palabra. El problema es que no queremos leer. El que no lee no aprende. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos, dice el Salmo 119, 105. Terminamos con esto. Pregunto, ¿qué clase de vasos son los adecuados para el uso del maestro? Te voy a recomendar una serie que se llama Vasos de Honra. Escribe en Google Vasos de Honra y vas a ver el video. Vasos vacíos. Cuando vaciamos el alma de toda contaminación, estamos listos para ser usados. Cuando la mente y el corazón son operados por el Espíritu, cuando el yo está muerto, la verdad es capaz de expandirse y desarrollarse constantemente. Review and Herald, 28 de febrero de 1899. Estamos en la serie del mes de abril, la palabra de Dios, conectados a Jesús por la Biblia. Esa es la serie del mes de abril. Y creo que va a ser la serie del mes de mayo también. Gracias a los que están conectados en YouTube, en Instagram, en Facebook. Recuerden, ¿qué clase de vaso son los adecuados para el uso del maestro? Vasos vacíos. Cuando vaciamos el alma de toda contaminación, estamos listos para ser usados. No pueden ocupar dos señores la misma habitación, el mismo vaso. Tú no puedes poner dos líquidos diferentes, dos líquidos contrarios en el mismo vaso. Aceite y agua no se mezclan. O eres un vaso de aceite o eres un vaso de agua. Déjame decirte, Jesús es agua de vida. Yo necesito vaciar mi vaso para que el agua de vida, que es Cristo, lo llene, me llene. Oramos. Gracias, Señor, por la lección de esta mañana al estudiar el devocional.
reflejemos a Jesús. Que sí, Señor, la verdad nos hace libre. Que sea esta nuestra experiencia. Oramos por los que están conectados, por los que se conectarán y por los que verán este video más adelante. Oramos en Jesús. Amén. Muy agradecidos con todos ustedes, hermanos, que están conectados con nosotros. Vamos ahora a continuar con la lección de escuela sabática. Lección de escuela sabática antes, yo no sé por qué quiero dar la lección de escuela sabática. Antes miremos el año bíblico, reavivado por su palabra, conectados a Jesús por la Biblia. Éxodo 37. Éxodo 37 está dividido en varias partes. 6 partes para ser exacto. La primera, el versículo 1 al 5, el arca. Del 6 al 9, el propiciatorio con los querubines. Del 9 al 16, la mesa con sus accesorios. Del 17 al 24, el candelabro con las lámparas e instrumentos. Del 25 al 28, el altar del aceite, y del 29 hasta el final del capítulo, el aceite de la unción y el incienso. Veamos los 5 primeros versículos. Hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Su longitud, Bezalel, siempre leo ese nombre un poco mal. Bezalel, el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió con oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Oremos. Gracias, Señor, por el año bíblico. Ayúdenos, oh Dios, a entender y comprender el libro de Éxodo y su capítulo 37 para hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 3. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas. En un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Estos son los 5 primeros versículos que presentan la primera parte del capítulo, el arca. Veamos el comentario bíblico adventista que nos dice sobre estos. Hizo también Bezalel. Este capítulo registra la ejecución de las instrucciones dadas en los capítulos 25, 10 al 39, 30, 1 al 5, 23 al 25, 34 y 35. Ver los comentarios de estos pasajes. Bezalel encargó a otros la mayor parte de la obra, pero se reservó la construcción del arca, de los querubines y del propiciatorio. Esto se debía indudablemente a que el arca era el mueble más importante del santuario, puesto que era la morada de la presencia sagrada. Bezalel deseaba que fuese su obra maestra. Aquí está el arca, la foto que tengo al lado, ahí está el arca, esta es el arca. Aquí está el propiciatorio, el arca aquí es esta. Bien, ahí están los querubines. Bien. Ahora pasemos al comentario histórico registrado sobre este capítulo, Éxodo 37,
que nos presenta nuestros hermanos de UNADECA. La dirección está en pantalla. Conocer la importancia de la Shekinah. Shekinah es la presencia de Dios. Los versículos para memorizar son el 6 y el 7. Los mismos dicen así. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Aquí en la foto podemos ver todo lo que esto de lo que estoy hablando. Aquí está. En este capítulo se reitera las medidas de algunos muebles del santuario, así como el material con el que fueron construidos. El arca del pacto. Era una caja o cofre de madera de acacia recubierta con oro puro. La cubierta de esta caja tenía una tapa de oro macizo llamada propiciatorio. En los extremos del propiciatorio se colocaron 2 querubines que miraban hacia el propiciatorio, o sea, miraban hacia abajo. Encima del propiciatorio estaba la Shekinah o manifestación de la divina presencia. Y desde en medio de los querubines, Dios daba a conocer su voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación, y una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo. Patriarcas y Profetas, página 317. La cita selecta se encuentra justamente en este libro y en la misma página. Dice así: el sagrado tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio, rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de columnas de metal. La entrada a este recinto se hallaba en el extremo oriental. Estaba cerrada con cortinas de riquísima tela, hermosamente trabajadas, aunque inferiores a las del santuario. Como estas cortinas del atrio eran solo de la mitad de la altura de las paredes del tabernáculo, el edificio podía verse perfectamente desde afuera. En el primer departamento o lugar santo estaba la mesa para el pan de la proposición, el candelero o lámpara y el altar del incienso. La mesa del pan de la proposición estaba hacia el norte, así como su cornisa decorada estaba revestida de oro puro. Sobre la mesa, los sacerdotes debían poner cada sábado 12 panes, arreglados en 2 pilas y rociados con incienso. Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo, que era el centro del servicio de expiación e intercesión, y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. En este departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima.
Patriarca y Profeta, página 387. Esta es la cita, 317. Esta es la cita tomada de la página de los hermanos de una década. Aquí está en pantalla la dirección para que ustedes puedan seguir, conectarse y suscribirse a esta página como lo hice yo. Se van a enriquecer. Muy bien, mis hermanos. Les invito también a visitar Reavivados por su palabra para el día de hoy con el pastor Bruno Razo y también el pastor Adolfo Apaza. A continuación, vamos a orar. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias te damos por el tiempo en el que hemos dedicado al estudio del quinquenio bíblico, hoy con Éxodo 37. A continuación, Señor, vamos a la introducción de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Antes déjeme ver si tenemos a Adolfo Apaza ya listo. Rosy, déjeme ver si salió. Vamos a presionar aquí. A ver si Adolfo Apaza salió. Bien. Vamos a ver, aquí está. Vamos a escuchar entonces, para cerrar este segmento, al pastor Adolfo Apaza. Se cuenta una historia interesante sobre Leonardo da Vinci. Un día comenzó una nueva pintura. Eligió el tema, determinó la perspectiva, hizo el boceto, aplicó los colores y desarrolló el fondo. Luego, por una razón desconocida, se detuvo, quedando la pintura sin motivación para completar el trabajo. Vamos a comenzar. Se cuenta una historia interesante sobre Leonardo da Vinci. Un día comenzó una nueva pintura. Eligió el tema, determinó la perspectiva, hizo el boceto, aplicó los colores y desarrolló el fondo. Luego, por una razón desconocida, se detuvo, quedando la pintura aún sin terminar. Sin motivación para completar el trabajo, da Vinci decidió darle una oportunidad a uno de sus alumnos de ser compañero en la pintura. Luego, llamando a uno de sus aprendices, le pidió que lo terminara. El estudiante, sin embargo, en lugar de estar contento con la invitación, estaba aterrorizado. Simplemente declinó la invitación con la siguiente pregunta: ¿cómo terminar un cuadro de uno de los más grandes maestros de la pintura? El gran artista, entristecido por la decisión del joven, lo silenció y le dijo: ¿lo que he hecho no te inspira a dar lo mejor que tienes? Es interesante pensar que la verdadera gratitud por un beneficio recibido debe manifestarse a través de nuestro compromiso de corresponder con lo mejor que tenemos. Y este es exactamente el principio presente en toda la Biblia acerca de nuestra respuesta a las bendiciones recibidas de Dios. Por ejemplo, en la construcción del santuario, que representaba la casa de Dios entre el pueblo de Israel, la Biblia relata el celo de los detalles constructivos y el uso de los mejores materiales que tenía el pueblo. En el versículo 16 del capítulo 37 encontramos la elaboración de los artículos que acompañaban a la mesa del pan. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con lo que había de libar de oro fino. Observe cómo incluso en los artículos más simples se utilizó el metal más noble para la fabricación. En cada detalle de la construcción del santuario se expresó un mensaje: para Dios siempre lo mejor. Ya sabes, este es el principio que debe guiar la vida de un cristiano. Debemos darle a Dios lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestros ingresos y lo mejor de nuestros esfuerzos. Tenemos que dar lo mejor que tenemos en respuesta a todo lo que nos ha dado. Tenemos que dar lo mejor que tenemos en respuesta a todo lo que nos ha dado. Escuchémoslo otra vez. Se cuenta una historia interesante sobre Leonardo da Vinci. Un día comenzó una nueva pintura. Eligió el tema, determinó la perspectiva, hizo el boceto, aplicó los colores y desarrolló el fondo. Luego, por una razón desconocida, se detuvo, quedando la pintura aún sin terminar.
Sin motivación para completar el trabajo, Da Vinci decidió darle una oportunidad a uno de sus alumnos de ser compañero en la pintura. Luego, llamando a uno de sus aprendices, le pidió que lo terminara. El estudiante, sin embargo, en lugar de estar contento con la invitación, estaba aterrorizado. Simplemente declinó la invitación con la siguiente pregunta: ¿cómo terminar un cuadro de uno de los más grandes maestros de la pintura? El gran artista, entristecido por la decisión del joven, lo silenció y le dijo: «Lo que he hecho no te inspira a dar lo mejor que tienes». Es interesante pensar que la verdadera gratitud por un beneficio recibido debe manifestarse a través de nuestro compromiso de corresponder con lo mejor que tenemos. Y este es exactamente el principio presente en toda la Biblia acerca de nuestra respuesta a las bendiciones recibidas de Dios. Por ejemplo, en la construcción del santuario, que representaba la casa de Dios entre el pueblo de Israel, la Biblia relata el celo de los detalles constructivos y el uso de los mejores materiales que tenía el pueblo. En el versículo 16 del capítulo 37, encontramos la elaboración de los artículos que acompañaban a la mesa del pan. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con lo que había de libar, de oro fino. Observe cómo incluso en los artículos más simples se utilizó el metal más noble para la fabricación. En cada detalle de la construcción del santuario se expresó un mensaje: para Dios siempre lo mejor. Ya sabes, este es el principio que debe guiar la vida de un cristiano. Debemos darle a Dios lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestros ingresos y lo mejor de nuestros esfuerzos. Tenemos que dar lo mejor que tenemos en respuesta a todo lo que nos ha dado. Tenemos que dar lo mejor que tenemos en respuesta a todo lo que nos ha dado. Para hoy día tenemos lección número 3. Amor a Dios. Queremos resolver 3 preguntas en esta lección de esta semana. ¿Cómo se puede amar a alguien que no podemos ver? Es la primera pregunta. ¿Cómo se puede amar a alguien que no podemos ver? Segunda pregunta. ¿Existen formas determinadas mediante las cuales podemos demostrar nuestro amor por Dios? Tercera pregunta. ¿Puedo aprender de Jesús la forma de amar a Dios? Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Salmo 18, 2. Y el mismo dice así: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Oramos. Gracias, Señor, te damos porque en esta hora nos colocamos, Señor, en sus manos. Colocamos a los enfermos que tenemos en nuestra lista, pero también tenemos nuevos enfermos que están, Señor, suplicando regresar a su casa o levantarse de esa cama donde se encuentran. Oramos, buen Dios, para que su voluntad sea hecha en ellos. Hay también una lista
de hermanos especiales que un día, oh Padre Santo, estuvieron con nosotros, adorándote en espíritu y en verdad, pero por circunstancias de la vida, hoy se encuentran, oh Padre Santo, del otro lado. Oh Padre amado, el milagro se puede repetir. Podemos una vez más, juntos, como hermanos, adorarte en espíritu y en verdad. Pedimos por ellos. Hay una situación que no podemos pasar por alto. Más de 13.500 privados de libertad en la República. Rogamos, oh Dios, por cada uno de ellos, para que tu Espíritu Santo pueda darle la compañía y la tranquilidad que necesitan para encontrar el camino de la verdadera libertad. Porque el que está en Cristo nunca podrá ser privado de libertad, porque la verdad nos hace libres. Oramos, buen Dios, por los que están cautivos en una guerra que no tiene razón de ser en Ucrania. Traiga, oh Padre Santo, la paz en ese lugar. Y como siempre, oh Dios, pido que se haga su voluntad. La situación en la que ellos están, yo no la entiendo. Pero usted sí sé que usted tiene el control de él. Oro, buen Dios, para que haya paz y su voluntad, y es su voluntad, se cumpla hoy día en ese lugar. Quiero cerrar esta oración, Señor, pidiendo por el pueblo de Dios, el moderno pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos. Primera característica del moderno pueblo de Dios, paciencia. Segunda característica, dice, guardan los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bendito Dios. Y tercera característica, tienen la fe de Jesús, manifestada en el espíritu de Jesús. Oh Padre amado, oro por este pueblo que llena estas tres características. Paciencia, mandamientos y tiene el don de profecía. Gracias, Padre. Oramos pidiendo que se haga su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Solo quiero decirles que el concepto clave de esta va a ser amar a Dios. Lección número 3. No debe ser una mera profesión teórica. Amar a Dios no debe ser una mera profesión teórica, sino que hemos de dar evidencia de ello por medio del estudio de la Biblia, la oración, la adoración y obedeciendo sus mandamientos. Estudio de la Biblia, la oración, la adoración y la obediencia a sus mandamientos. En Jesús tenemos el ejemplo de cómo los seres humanos hemos de manifestar nuestro amor por Dios.
¿Se puede amar a un Dios visible? Aunque es mucho lo que desconocemos de Dios, según Annie Dillard, tan solo conozco lo suficiente de Dios como para desear adorarlo por cualquier medio a mi alcance. Conocer a Dios nos incita a amarlo. El salmista David cantó utilizando el simbolismo de la adoración. Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El himno hace años que no lo hemos cantado. Dice, escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Esta semana analizaremos 4 formas básicas de adorar a Dios. Meditar en su palabra, orar, adorarlo y obedecerlo. En próximas lecciones consideraremos cómo el amor de Dios se muestra al amar y servir a los demás, al guardar el sábado como un día santo, así como en otras importantes manifestaciones. Les espero mañana para continuar con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Tenemos un testimonio interesantísimo para esta semana titulado Algo hermoso para Dios. Pero mi tiempo se ha agotado y este testimonio quedará para mañana. No se pierda. Mañana a esta misma hora, desde las 6 de la mañana, estamos en la primera hora de la programación. Mañana sí tendremos el día 56. Recuerden que de lunes a viernes estudiamos el camino a Cristo. Los fines de semana le damos descanso al camino a Cristo. A continuación, les dejo en la compañía de mi querida esposa Rosita. Pero antes, permítanme darle gracias a Dios por esta primera hora de transmisión. Gracias, Señor, por habernos permitido esta primera hora de transmisión en la mañana de hoy, 10 de abril. Oramos, buen Dios, para que usted dirija la segunda hora de transmisión en la voz de mi querida esposa Rosita. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos dentro de un rato. Dios primero. Rosy, el tiempo es suyo. Buenos días tengan todos. Espero que hayan tenido un sueño reparador y que, bueno, empezando diría yo, concluyendo la semana de fin de semana, pero a la vez, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, es el primer día de la semana y es el primer día de labores. Así que dependiendo de que si usted está en casa o está trabajando, así mismo lo verá. Vamos a compartir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Y empezamos una nueva lección, la lección número 3, y me llama la atención cómo a medida que vamos avanzando en estas lecciones, da la impresión de que nos metemos en aguas más profundas. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que su Santo Espíritu sea nuestro Maestro en esta mañana y que podamos aprender las lecciones que ha preparado para cada uno de nosotros. Estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática, la edición para adultos, y este trimestre que va de abril a junio, estamos estudiando el libro de Génesis, el libro donde empezó todo, el libro que nos explica por qué vivimos en un mundo de caos, por qué vivimos en un mundo donde
parece que nada sale bien, y si sale algo bien siempre hay algún subterfugio. Así que hoy vamos a entrar en materia sin olvidar que el tema central del estudio o de la guía de estudio del libro de Génesis para este trimestre es aprender. Quiere decir que el Espíritu Santo nos va a enseñar una lección y debemos aprender a caminar mejor con Jesús, que es nuestro creador. Es una foto, es un retrato de Jesús que no habíamos visto anteriormente. El trimestre pasado vimos a Jesús como sumo sacerdote. Lo vimos en el papel como nuestro hermano mayor. Lo vimos como Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha sido entronizado, que estamos invitados a su coronación, a su eh, toma de posesión como Rey de Reyes y Señor de Señores de este universo, una vez que la maldad ha sido erradicada. Así que estamos viendo en este trimestre otra función de Jesús, la función como creador, y cómo el creador tomó el lugar de la criatura y se sacrificó por esa criatura que hizo con sus manos, en donde esa criatura debió reflejar su imagen y su semejanza, pero que lamentablemente esa criatura tomó una decisión equivocada y ahora, en vez de reflejar al 100% la imagen y semejanza de su creador, está reflejando la imagen de aquel ser que lo secuestró, que lo engañó y lo secuestró. Así que ahora estamos viendo ese plan de rescate que el creador ha diseñado para recuperar no solo a su criatura, sino también a su hijo, porque todos somos hijos de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él nos concibió en su mente y nos creó. Fuimos secuestrados por Satanás y ahora se ha diseñado un plan de rescate para que todo aquel hijo que quiera regresar a casa pueda regresar, porque se creó un puente en ese abismo que se creó por el pecado. Ahora se ha creado un puente para que todo aquel que quiera regresar de vuelta al Edén pueda regresar a través de ese puente, que es nuestro mismo creador, Jesús. Así que esa es en esencia lo que estamos viendo en el libro de Génesis. Y vamos a aprender un nuevo versículo para esta semana. Ya hemos aprendido dos. Este es un poquito más largo. El primero fue: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está en Génesis 1:1. El segundo fue Génesis 3:15, que fue la promesa y la profecía de nuestro rescate y de la final, el final, yo diría, erradicación de del enemigo de Dios. Y en Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella. Ella te aplastará la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y ahora, pues tenemos un versículo un poquito más extenso. Está en Génesis 4:7 y nos dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Estas palabras fueron dirigidas a Caín, el primer hijo de Eva. Y ya veremos el contexto en el cual se dirigió este versículo. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con aquel que su madre, Eva, pensó que era el Mesías. Así que vamos a ver el legado de Caín. Ese es el título de la lección de esta semana. Y en el bosquejo tenemos a Caín y su legado,
tenemos a Caín y su hermano Abel, tenemos las dos ofrendas, pero antes de las dos ofrendas tenemos que ver a Caín y Abel como dos tipos de adoradores. Y por ende, como son dos tipos de adoradores, hay dos tipos de ofrendas a Dios. Luego vemos el crimen y vemos el castigo de Caín. Así que vamos a ver la introducción que se nos presentó el día de ayer. Y es un poquito, diría yo, no difícil, pero sí profundo cuando vamos a estudiar este capítulo 4, pero en paralelo con el capítulo 3. Así que es necesario que si usted está distraído en algo, no se distraiga, porque el capítulo 4 no es solamente la narración de lo que pasó entre Caín y Abel, va mucho más allá de lo que nosotros estamos pensando. Así que en la introducción vemos en Génesis, inmediatamente después de la caída y la expulsión de Adán y Eva del Edén, principalmente vamos a ver los nacimientos, vamos a ver muertes, ahora muertes de ser humano, porque en el versículo 3, en el capítulo 3 vimos que Adán y Eva fueron vestidos con la piel de un animal, así que los primeros que murieron fueron una oveja o un cordero para vestirlos a ellos, pero hasta ese momento no hubo muerte de ser humano, a pesar de que esa era la sentencia, de que una vez que comieran del árbol ciertamente morirían, pero no murieron. Pero en el capítulo 4 sí hay una muerte, la primera muerte, el primer asesinato. Y todo lo que está pasando en el capítulo 4 es en cumplimiento de las profecías de Dios en el capítulo 3. Así que vamos a ver algunos paralelos y vamos a ver que los temas que se reflejan en el capítulo 3 se cumplen en el capítulo 4. Veamos unos ejemplos. Primeramente, vamos a ver descripciones del pecado. En Génesis 3, versículos 6 al 8, vemos cómo la mujer codició lo que le pertenecía a Dios, codició el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo codició para obtener sabiduría, la sabiduría que ella pensaba que era para su bien, pero que en realidad lo que obtuvo fue el conocimiento del mal que Dios le había vedado. De allí desobedeció el mandato de Dios y le dio de comer del fruto también a su esposo y ambos cayeron en pecado. Y usted sabe el resto de la historia. Pero esa misma descripción del pecado en Génesis 3, 6 al 8 también se refleja en Génesis 4, 8, donde se dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primer asesino, primer asesinato, primera muerte de un ser humano. En el capítulo 4 también se describe maldiciones, pero se refuerza el hecho de la maldición de la tierra. Y en Génesis 3:17 vimos que la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. En Génesis 4:11 vemos que maldito será Caín en la tierra, porque la tierra abrió su boca para recibir la sangre de su hermano. Ese texto lo vamos a ver con más detalle durante la semana, así que solamente lo leo y lo dejo así. Otro tema que vamos a ver en el capítulo 4 es expulsión. Vimos la expulsión en Génesis 3:24 del hombre y su mujer del huerto del Edén. Ahora en Génesis 4, 12 y 16 vemos
la expulsión de Caín del área donde estaba conviviendo con su familia, con Adán y Eva, que eran sus padres, y bueno, ya no tiene hermano. Así que fue errante y fue extranjero en la tierra. Salió de su encuentro con el Señor. Y eso me llama la atención y creo que lo vamos a ver un poquito más en detalle. No se muestra más una relación entre Caín y Dios. Salió para nunca más regresar a tener un contacto con Dios. Se fue a vivir en una tierra llamada Nod, que si la memoria no me falla, significa errante, una tierra alejada y apartada, y estaba al oriente del Edén. Muy bien, esos son los temas a grosso modo que vamos a ver en el capítulo 4 de Génesis. La razón de estos paralelismos es resaltar el cumplimiento de lo que sucedió antes en Génesis 3 y las profecías y predicciones que Dios les había dado a Adán y a Eva después de la caída. El primer hecho después de la expulsión de Adán está lleno de esperanza. Es el nacimiento del primer hijo, un evento que Eva ve como el cumplimiento de la promesa que oyó en la profecía mesiánica de Génesis 3:15. Ella pensó que Caín era el Mesías prometido. ¡Wow! ¡Qué sorpresa se llevó Eva! Los siguientes eventos, el crimen de Caín, el crimen de Lamec, la disminución de la longevidad y el aumento de la maldad, son todos cumplimientos de la maldición pronunciada en Génesis 3. Sin embargo, a pesar de este capítulo 4 como que lleno de cosas negativas, aún así no todo está perdido. Aún hay esperanza, recordando el lema de la campaña que concluyó ayer con el pastor Ferreira. No todo está perdido, aún hay esperanza. Así que vamos a ver creo que son 2 citas de la hermana White con referencia a esta introducción. La primera viene del deseado de todas las gentes, página 89. Y nos dice: desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque si él hubiese ejercido dominio sobre el mundo, o sea, completo dominio, ya este mundo no existiría. Porque solo con ver los resultados de la guerra entre Rusia y Ucrania, me da la impresión de que las guerras entre nosotros nos hubieran llevado a aniquilarnos por completo. Las primeras 2 guerras que tuvo este mundo hubieran sido suficientes para que Satanás utilizara esas 2 guerras para aniquilarnos. Y gracias a Dios que Dios proveyó una vía de escape a nuestra situación tan desesperante. Satanás lo vio en los hombres una obra, un poder que resistía a su autoridad. Yo le sigo dando gracias a Dios por ese poder que el Señor nos ha dado y no nos damos cuenta que lo tenemos. El Señor nos ha dado un poder para resistir su autoridad. Y no les voy a decir en qué consiste ese poder hasta el final. No sé si de esta transmisión o de la semana, pero usted téngalo allí. Usted tiene un poder para resistir la autoridad de Satanás. Yo creo que si usted ha estado escuchando nuestras transmisiones, sabrá de qué poder estoy hablando, pero vamos a dejarlo en incógnita. Seguimos con el deseo de toda la gente diciendo: con intenso interés consideró, y estamos hablando de Satanás. Satanás está analizando el plan de salvación que fue predicho en Génesis 3:15.
Y ustedes pensarán, bueno, Satanás no estudia. Sí estudia, estudia más que usted y yo. Él se ha estudiado todo el plan de salvación. Se ha estudiado la palabra de Dios, la Biblia, de tapa a tapa. Él sabe que su tiempo es corto. Él sabe que su cabeza va a ser aplastada. Pero mientras tanto, él está aprovechando toda oportunidad que tú y yo le damos para ejercer su poder, para dominarnos, para destruirnos, de tal manera, como dice un escrito de la hermana White, que ahora mismo no recuerdo, pero sí recuerdo la cita que dice que cuando Satanás y sus ángeles son echados en el lago de fuego y azufre, ellos tomarán un tiempo más en ser consumidos. Especialmente Satanás tomará un poco más de tiempo y él está pensando, bueno, si le echamos más leña al fuego, entonces yo tomaré, cierto, más tiempo, pero el fuego no me va a consumir, no me va a tocar todavía porque hay más leña. Así que si esa leña primero se consume, entonces yo voy a quedar un poco más de tiempo antes de ser consumido y antes de ser destruido. Así que él quiere que tú y yo seamos la leña que le ayude a él a preservarse por más tiempo. Yo no estoy dispuesta a ser parte de esa leña. Yo no sé de usted, pero esta que está aquí ha visto el gran amor de Dios, ha visto el gran sacrificio que nuestro Creador hizo para rescatarnos. Y yo no voy a, conscientemente, no voy a tomar la decisión de hacer que ese sacrificio que hizo Jesús por mí en la cruz del Calvario haya sido en vano. Jesús me ha demostrado que Él me ama por encima de todo y ha hecho todo lo posible y lo imposible para que yo sea salva, para que tú seas salvo. No permitamos que Satanás ejerza dominio absoluto sobre nosotros. Tenemos el poder para resistir su autoridad. Y ese poder viene de Dios, no viene de nosotros. Así que él consideró con intenso interés los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esa ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a interceptar esa comunión. Cuando usted piensa que usted solo puede, que usted no necesita tener comunión con Dios todos los días, esa es la obra de Satanás. Porque cuando él te separa de la fuente de poder, entonces él logra ejercer dominio sobre ti. Eso es lo que tienes que impedir. Todas las mañanas, haz de tu primer trabajo conectarte con la fuente de poder y te voy a dar la llave de esa conexión. Es la oración. La oración es el poder que cada uno de nosotros tiene a su disposición para que Satanás no intercepte tu comunión con Dios. Y cuando tú te aferras a Dios a través de la oración, Él no puede interceptar tu comunión. Eres más que vencedor sobre cualquier cosa que Él trate de poner en tu camino para hacerte caer. Así que importante que podamos nosotros todas las mañanas conectarnos con la fuente de poder e impedir que Satanás ejerza dominio sobre nosotros. Así que continuando con la cita del deseado de todas las gentes, Satanás ha buscado estrategias. Él es muy hábil en las estrategias. Recuerden que la serpiente era muy astuta. Así que ha buscado representar falsamente a Dios a través de los mismos ritos que Dios estableció para que viéramos su gran amor y su gran misericordia. De eso, de representar falsamente a Dios a través de los ritos,
fue que logró que Caín viera a Dios de otra forma. Veamos lo que sigue diciendo. Los hombres fueron inducidos a temer a Dios como a un ser que se deleitaba en la destrucción. Si Dios se hubiese deleitado en la destrucción, hubiera aniquilado a Adán y a Eva de un solo, con su palabra pudo haberlo hecho. ¿Cómo podemos dejarnos convencer de que Dios es un ser que se deleita en nuestra destrucción? No sé, alguien que no se ha conectado, alguien que que no tiene comunión con Dios, porque cuando tú no tienes comunión con Dios, Él ejerce su dominio sobre tu mente y tú puedes llegar a pensar cosas que totalmente son falsas. Así que me imagino que para que una persona llegue a temerle, o sea, a tener miedo a Dios, porque Dios se deleita en la destrucción, es una persona que no se ha conectado a la fuente de poder. Así que Satanás llevó a hacer a la gente temerle a Dios como un ser que se deleita en su destrucción. Los sacrificios que debían revelar su amor eran ofrecidos únicamente para apaciguar su ira. Y eso lo vemos en todos los cultos paganos, cómo la gente daba a sus hijos en sacrificio para aplacar la ira de los dioses. Eso fue lo que Satanás llevó al hombre a pensar, que Dios se deleita en recibir sacrificios humanos. Satanás excitaba las malas pasiones de los hombres a fin de asegurar su dominio sobre ellos. Cuando fue dada la palabra escrita de Dios, Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador. Usted ya se las ha estudiado, porque él ya se las sabe. Yo admiro a Satanás. Es un diligente estudioso de la palabra de Dios. Él sabe cuáles son las profecías y debido a ese conocimiento, que en este caso a Satanás no lo ha hecho sabio, sino que él ha adquirido ese conocimiento para tergiversar, para engañar y para destruirnos a nosotros. ¿Y nosotros qué? Él estudió las profecías. ¿Tú las estudiaste? No. Tú no tienes idea de cuáles son las profecías que anuncian ni el primer advenimiento ni el segundo. Pero él ya se las sabe. Entonces las utiliza para engañarte, para hacerte creer lo que no es correcto. Y como tú no te la sabes, tú te la crees. Estrategia muy bien utilizada. ¿Y nosotros qué vamos a hacer para impedir que él ejerza su dominio de engañarnos? Tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que levantarnos, tenemos que orar y utilizar el poder que Dios nos ha dado a través de la oración para evitar todo esto. Y tenemos que ponernos nuestra armadura. Tenemos que usar la palabra de Dios como nuestra espada y también como un medio de protección en contra de los engaños del enemigo, porque si nosotros no sabemos qué dice la palabra de Dios y él sí, él la puede utilizar para engañarnos. Así que eso es lo que ha hecho. De generación en generación ha trabajado para cegar a la gente acerca de las profecías a fin de que rechacen a Cristo en ocasión de su venida. No solamente los engañó en ocasión de su primera venida, sino que también los está engañando en ocasión de su segunda venida. Yo conozco cristianos que me dicen que no, que Jesús ya está aquí, que Jesús mora en cada uno de ellos y que eso de esperar que Jesús venga literalmente, pues es un engaño y que Jesús no va a venir por segunda vez. Yo me quedo, ¿en serio? ¿En qué parte de la palabra de Dios está eso? Hay otros que me dicen, es más, me puse a estudiar, no sé por qué hice eso, pero supongo que la curiosidad me llamó a estudiarlo. Había una cita que encontré de un grupo cristiano que promovía que guardáramos el sábado. Y digo, oh, qué bueno.
y déjame ver de qué grupo se trata. Y empecé a leer sus doctrinas y me horroricé cuando vi la doctrina de que esta vida es solamente una oportunidad, que cuando Cristo venga por segunda vez, Él nos va a dar una tercera oportunidad para todos aquellos que no lograron entrar al cielo en esta vida. O sea que si en esta vida tú por A o B cometiste un error y no lograste alcanzar la vida eterna, entonces tendrás una tercera oportunidad. Yo me quedé, ¿en serio? ¿Y en qué parte de la Biblia dice eso? No lo he leído. Y para colmo de rayos, me pusieron citas de la Biblia que cuando fui a verlas, en ningún momento habla de una tercera oportunidad. Y me di cuenta, digo, ¿cómo es posible que Satanás estudie las profecías y las enseñe a gente que se supone que están estudiando la palabra, pero como no se han conectado a la fuente de poder, no han permitido que el Espíritu Santo sea su profesor, entonces han permitido que Satanás les tuerza las profecías del advenimiento del Salvador, de su segundo advenimiento, y crean aquello que no es cierto. Ojo, estudie la palabra de Dios, estúdiela por sí misma, pero pídale al Espíritu Santo que lo dirija. Y si usted de corazón sincero está buscando la verdad, el Espíritu Santo no le va a fallar, se lo puedo asegurar, se lo puedo garantizar. Eso lo hice a los 16 años. Le dije al Señor, Señor, tengo esta Biblia que me regaló mi madrina. Nunca la he leído, la tenía en un zipper. Abrí el zipper y digo, Señor, yo quiero aprender de ti, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Ayúdame, ayúdame, dime, enséñame, ¿cómo puedo aprender de ti si no sé ni qué hacer? Y el Señor me llevó palabra por palabra a estudiar. Me llevó a estudiar los salmos, me llevó a estudiar los evangelios, me proveyó de alguien que me guiara en el estudio, me proveyó de literatura que me guió en el estudio y al final me llevó a tomar la decisión a qué grupo debía pertenecer. Tenía que elegir correctamente y le pedí al Señor, Señor, elige el grupo que enseñe tu palabra sin interpretaciones personales. Enséñame cuál es ese grupo, Señor. Y el Señor me llevó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo no sabía nada de ellos. Yo estaba estudiando con los testigos de Jehová, estaba estudiando con los mormones, inclusive estudié con los budistas y estudié con los adventistas y me congregaba también con los bautistas, hasta que mi papá me dijo, oye, y entonces, ¿hasta cuándo esto de la religión? Define con quién vas a estar, porque esto de tener tantas religiones en tu cabeza, lo único que vas a hacer es volverte loca. Yo le dije, padre, no se preocupe, yo sé que Dios me va a guiar al grupo que enseñe la palabra de Dios sin interpretaciones personales ni sacando nada de contexto, y así lo hizo. Usted tiene que hacer el mismo ejercicio, estudie la palabra de Dios, pida de corazón sincero que el Señor le muestre dónde está la verdad, que le muestre, que lo guíe. Y si usted está sinceramente buscando conocer a Dios, el Señor le va a revelar dónde debe estar. Créame que lo va a hacer, Dios lo hace. Y esto que está pasando, en donde Satanás toma la palabra de Dios, la tuerce, y que la gente está cegada en cuanto a las profecías, se debe a que no han buscado la verdad, porque Jesús nos dice que si tú buscas la verdad te va a hacer libre de todo engaño.
Busca a Jesús y verás cómo el Señor te va a guiar paso a paso. Su Espíritu Santo te va a guiar. Y si tú no rechazas la verdad que el Espíritu Santo te va a ir mostrando en su palabra, te darás cuenta poco a poco de cuáles han sido los errores que aprendiste de el engañador, que deben ser desechados. Eso es lo que me dice el deseado de toda la gente, página 89. Y ustedes disculpen, perdí la noción del tiempo. La segunda cita la tenemos de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 117, que nos dice: el fariseo y el publicano representan las dos grandes clases en que se dividen los que adoran a Dios. Hay dos tipos de adoradores. Aló, ¿a cuál de los dos o con cuál de los dos se identifica usted o en cuál de los dos grupos está usted? Esos dos grupos de adoradores son representados por los dos primeros hijos de Adán y Eva, los dos primeros niños que nacieron en el mundo. Y tengo que decir, nacieron, porque Adán y Eva no nacieron, ellos fueron hechos. Pero estos dos fueron los primeros niños que nacieron en el mundo. Y vamos a ver las características de estos dos grupos de adoradores. El primero está representado por el hijo mayor de Eva, Caín. Caín se creía justo. Y usted recuerda la oración del fariseo que narró Jesús en una de sus enseñanzas. No la busqué, pero usted la puede encontrar. Si la memoria no me falla, debe estar en Mateo, pero esa se la debo, se la busco y le identifico después. Pero ahora lo importante es ver las dos grandes las características de los dos grupos de adoradores. Miren que estamos hablando de que los dos grupos adoran a Dios. No estamos hablando de grupos que no adoran. Dos grupos que adoran a Dios. El primero se cree justo. Ese representa al fariseo. Y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento igual que el fariseo. En su oración, Señor, te doy las gracias por todo lo que me has dado. Yo ayuno tantas veces a la semana. Yo doy tantas ofrendas. Ya estoy bien. No necesito nada. Gracias. ¿Ok? No hizo ninguna confesión de pecado porque él no tiene pecado. Él está bien. Y no reconoció ninguna necesidad de misericordia. Si yo no tengo pecado, ¿para qué necesito la misericordia? La misericordia es para aquel publicano que es un pobretón, un pecador de los más grandes. Pero yo estoy muy bien. Y créanme, mis hermanos, yo conozco hermanos así, ¿ok? Que me dicen que ellos no tienen pecado. Ellos viven conforme a los 10 mandamientos y ellos están muy bien. Digo, oh, qué bendición tiene usted. Lamentablemente yo no puedo decir eso. Cada vez que el Espíritu Santo escudriña mi vida, me muestra, ay, que necesito misericordia. Necesito la gracia de Dios. Nunca podré decir, ya lo logré, ya no peco. Eso, estoy bien lejos del modelo perfecto que es Cristo Jesús. Y si usted se siente así, usted tiene esperanza. Pero este grupo de adoradores no tiene necesidad de Dios ni de su gracia. Así que ese es un grupo que adora a Dios. Vamos a ver el otro grupo. Abel representa al grupo del publicano. Él sí presentó con la sangre del cordero que simbolizaba al Cordero de Dios. Él se presentó en calidad de pecador, confesando que estaba perdido y que su única esperanza era el amor inmerecido de Dios.
tú nunca vas a poder hacer algo que te lleve a merecer el amor de Dios. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos mérito alguno para decir, bueno, yo hice esto y merezco que Dios me lleve al cielo. Eso nunca va a ser, porque si fuese así, Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz del Calvario por nosotros. Así que frente a estos dos tipos de adoradores, uno que se cree justo y el otro que reconoce que necesita el amor inmerecido de Dios, se presentaron a adorar, presentaron sus ofrendas a Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. La sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Si tú no reconoces que eres un pecador, si no reconoces que necesitas de Dios en tu vida, Dios simplemente dice, ok, sigue adelante con tu vida, no me necesitas. Y no estoy hablando de necesitar de pedir bendiciones, estoy hablando de necesitar tener una relación con Dios todos los días, cada segundo de tu vida. Darte cuenta de que sin Dios, realmente, si te pones a ver, no tienes vida. Pareces un zombie, porque cuando tú te conectas a la fuente de poder, Dios es la fuente de poder de vida. Sin el aliento de vida que Dios te da, no eres nada. Eres simplemente barro. Y eso lo vemos cuando morimos. Es barro. Hasta para nuestro siguiente respiro dependemos de Dios. Y cuando tú reconoces que necesitas de Dios para tu sustento diario, físico, emocional y espiritual, entonces Dios acepta tus ofrendas de gratitud, acepta tus ofrendas que simbolizan el Cordero de Dios. Y terminamos nuestra cita de palabras de vida del Gran Maestro diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si te sientes pobre en espíritu, el reino de los cielos es tuyo. Y vamos a rápidamente a ver lo que pasó en el día domingo en cuanto a Caín y Abel. Y se nos dice que el primer acontecimiento que registra el autor bíblico inmediatamente después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén es su nacimiento y es el cumplimiento, pensaba Eva, de Génesis 3:15. En la frase hebrea de Génesis 4:1, la palabra Jehová está directamente relacionada con la palabra varón, como indica la siguiente traducción. Y esto es lo que dice Génesis 4:1. He adquirido un hombre, por cierto, al Señor mismo. Y eso es lo que dice the International Standard Version en inglés. Y se traduce como, he dado a luz a un hijo, varón, el Señor. Esta traducción literal sugiere que Eva recuerda la profecía mesiánica de Génesis 3:15 y cree que ha dado a luz a su Salvador, a Jehová. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Y esa cita viene de Deseado de toda la gente, página 23. De hecho, Caín ocupaba la mayor parte de la historia, ocupa la mayor parte de la historia de Génesis 4. No es solo el primogénito, un hijo que los padres casi adoraban, entre comillas. En el capítulo, él es el único que habla en el texto de Génesis. Yo no lo había notado, pero realmente sí. Después de que nació, es el único que habla. Si bien Eva comenta con entusiasmo el nacimiento de Caín, y vamos a notar el contraste de la reacción de la madre en cuanto al nacimiento de su primogénito y en relación al nacimiento de su segundo hijo. Ella comenta con entusiasmo el nacimiento de Caín, sin embargo, cuando nace Abel, no dice nada. Que yo diría, qué discriminación por parte de una madre. Dios mío.
al menos nada se registra en el texto bíblico, en contraste con el nacimiento de Caín. El narrador simplemente informa que ella después volvió a tener otro hijo y le puso por nombre Abel. Eso está en Génesis 4:2. Y miren el nombre de Abel. El nombre Caín en sí deriva del verbo hebreo caná, que significa adquirir, y denota la adquisición, la posesión de algo precioso y poderoso. Sin embargo, cuando vemos el origen hebreo, Ebel, que en español es Abel, el nombre de Abel significa vapor o soplo y denota evasión, vacuidad, falta de sustancia. La misma palabra Abel se refleja en Eclesiastés como vanidad. Si bien no queremos inferir de estos breves textos más de lo que dicen, quizás la idea sea que la esperanza de Adán y Eva descansaba solo en Caín, porque creían que él y no su hermano Abel era el Mesías prometido. Pero el simple hecho de que a mí me pongan como nombre vapor, es como que si no existiese, es como que tú vas a desaparecer. Y de hecho, desapareció. No duró mucho tiempo. Y vamos a ver la cita que tenemos de la hermana White para este domingo, que viene de Patriarcas y Profetas, página 58, y nos dice: Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios, característica importante si eres adorador de Dios, en espíritu y en verdad. Necesitas un espíritu de lealtad. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Pero veamos el carácter de Caín. Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Recuerden que Caín labraba la tierra y se supone que la tierra producía cardos, producía espinos y su trabajo iba a ser un poquito más tedioso. Así que él sentía que era injusta que la tierra fuese maldecida por causa del pecado de Adán, y por eso murmuraba en contra de Dios. No veía lo que veía Abel. Permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de ensalzarse y puesto en tela de juicio la justicia y la autoridad divinas. Esto es lo que dice Patriarcas y Profetas, página 58. Y con eso terminamos nuestra ilustración de la lección de escuela sabática para hoy. Yo no sé de ustedes, pero este capítulo 4 me ha dejado con mucha tela que cortar, con muchas cosas que analizar, con muchas cosas que tengo que hacer una introspección y preguntarme qué tipo de adorador soy. Estoy permitiendo que el Espíritu Santo me vuelva a hacer, que pueda romper esa vasija de barro, volverla a hacer y hacerla a imagen y semejanza de Dios, reconociendo que nada soy sin Él. O estoy permitiendo que, tenemos una transmisión Zoom, tenemos tantos seguidores, todo el mundo me ve en las redes sociales, soy famosa, y me pongo en el lugar de Satanás de decir soy, y soy, y soy, y soy, pensando que lo que se presenta es para ensalzarme yo misma y no resaltar el gran amor de Dios. Todas estas preguntas surgen y uno tiene
que ir de rodillas, suplicándole a Dios que mantenga la humildad. Nada somos sin Dios, nada de lo que hacemos realmente proviene de nosotros. Y solo cuando tú te das cuenta de lo grande que es Dios y del gran sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, al permitir que su Hijo, su único Hijo, nos reemplazara, tomara nuestra sentencia de muerte y nos diera en cambio algo que no merecemos, la vida eterna. Cuando tú pones las cosas en contexto, te das cuenta de que somos unos miserables, pobres y cuitados. No merecemos nada. Y por ese sentir, quiero que oremos. Señor, no merecemos tu gran amor. No hay nada que podamos hacer para merecerlo. Tampoco merecemos ser salvos de la sentencia de muerte. Tú dijiste que si comíamos del árbol, ciertamente moriríamos. Y aquí estamos, Señor, ante tu trono, suplicando tu perdón, suplicando tu misericordia y tu gracia, que es totalmente inmerecida. Te damos gracias, Señor, porque hiciste provisión de un camino, de una vía de escape a nuestra situación tan desesperante. Y te damos las gracias, Señor, porque sin ti estaríamos perdidos. Te suplicamos en este día, Señor, que nos mantengas conectados a la fuente de poder a través de la oración. Y que a pesar de que estemos en nuestras labores diarias, tengamos siempre nuestra mente pensando que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, debe ser para mostrar nuestro gran agradecimiento por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia y que podamos compartir con otros las grandes bendiciones que tú has dado, nos das y nos sigues dando, aún sin merecerlo. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Buenos días, iglesia. Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la lección de escuela sabática que hemos tenido a cargo de Rosita. Y para cerrar este segmento, para cerrar la programación de hoy, vamos con el testimonio de la semana. Jesús aquí y ahora. Algo hermoso para Dios. Estela administraba 3 salas de cine y organizaba conciertos de música folk, mientras asistía a la Universidad de Nueva York, en la ciudad de Fredonia. Tenía un interés y un talento especial para la administración de eventos y actividades artísticas. Estela administraba 3 salas de cine. Se crió en una familia católica que rara vez asistía a misa.
Cuando su hermano mayor entabló amistad con una joven adventista, él le contó a su hermano menor todo lo que estaba aprendiendo acerca de la iglesia adventista. Cuando el hermano menor se dio cuenta de lo que se le había enseñado, que lo que se le había enseñado era diferente de lo que la Biblia dice, él se decidió en encontrar la verdad. Comenzó a comentar todo lo que estaba descubriendo y Estela se empapaba de ello. Incluso la convenció para que asistiera a una serie de conferencias de evangelización, algo que la llevó al bautismo y a hacerse miembro de la iglesia adventista. Después de su conversión, Estela asistió al seminario adventista, donde tuvo una maestría especializada en ministerio juvenil. Las destrezas administrativas que ella adquirió hoy le sirven para organizar un departamento académico y para servir como consejera en el mismo. Hoy ella aprovecha toda oportunidad para glorificar a Dios a través de cualquier expresión artística. Tus talentos al servicio de Dios son más que talentos. Se convierten en don de Dios. ¿Quieres hacer de un talento que tienes un don de Dios? Haz lo que hizo Estela. Entrégate al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Deja que Dios conduzca tu vida. Oremos. Gracias Dios por el día de hoy y gracias por la transmisión de esta mañana. Oramos, buen Dios, para que el resto de la semana sigamos, oh Señor, recibiendo palabra de lo alto. Tu bendición sea sobre los que están conectados, por los que se van a conectar y por los que hicieron el intento de conectarse hoy. Y sobre todo, Señor, por aquellos que durante la semana, el mes o el año se encuentren con esta grabación y puedan dedicarle las 2 horas que la misma tiene para honra y gloria solo suyas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecer al hermano César Reyes, que está conectado con nosotros. Digo el hermano César Reyes, bueno, ya lo dije. Está conectado con nosotros, que sabemos que también está conectado con sus labores. El Señor te bendiga, Reyes. También quiero agradecer a los que están en YouTube, la hermana Leonor, que está en YouTube. Hermana, nos puede escribir sin problema porque estamos conectados a YouTube y podemos ver lo que usted nos escriba en el YouTube sin mayores complicaciones. Agradecemos pues a todos los que pudieron conectarse el día de hoy. Y vamos nada más que 5 minutos para cerrar esta transmisión y dejarlo con la retransmisión. El Señor les bendiga. Recuerden, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Conectados a Jesús por la Biblia, siempre gozoso, juntos rumbo al cielo. Bendiciones.